Saludos a Arequipa, nos están escribiendo también de Arequipa, así que saludos muy afectuosos a todos nuestros amigos, nuestros hermanos arequipeños que están sintonizando bien por casa. Así es, y también quiero mandarle un saludo especial y un agradecimiento por el comentario a Ruth Magali López, mi prima, que nos cuenta que ha estado visitando este fin de semana largo los museos de Lambayeque, ¿no? Tumbas Reales y el Museo de Bruning, porque además era gratis, pues. Este fin de semana se fomentó, ¿no? La visita a los museos porque iban a ser gratis. Y eso me parece una buena iniciativa también, ¿no? Porque la gente también es un presupuesto visitar estos lugares y por más que quieras aprender, que quieras conocer, también tienes que calcular pues que tus gastos no vayan a volar. Me parece lindísimo que se visiten estos museos y todos estos lugares de donde se aprende tanto. Así es. Bueno, seguimos entonces aquí en Bien por Casa y ahora vamos a hablar en este bloque que se llama Aprendiendo a ser papás. ¿Cuánto tiempo tienes de mamá? Aprendiendo a ser papás, no. Aprendiendo a ser papás. Padres. Padres. Entonces. Falta acento ahí. Sí, aprendiendo a ser papas. Aprendiendo a ser papas. Aprendiendo a ser papas. O sea, lavas la papa, la pelas, cortas. Cuidado con la tabla donde la picas. Sí, ya saben que las tablas de madera no hay que reciclarlas, no se usa mucho tiempo. ¿Cuánto tiempo tienes de mamá? 13 añazos. 13 años, qué lindo, ¿eh? Mira, es una chamba diaria, hay que ser perseverante, hay que ser paciente. No se acaba nunca, dice nuestra productora, no se acaba nunca, no se acaba nunca. Baja. Y hemos invitado entonces a Lucero Calderón, que es directora psicopedagógica de Tangram, y ella nos va a ayudar a entender un poquito este tema de las culpas, ¿no? Cómo manejar. ¿Y tú cuánto tiempo de papá? ¿De papá? De papá. De papá. Bueno, mi hijo mayor tiene 8 años y el menor tiene 6. Entonces yo todavía estoy en un proceso Acá yo les voy ganando, entonces tengo 24. Bienvenida, Lucero. 31 el otro, o sea que ya... 31, 24... 18. Tú ya tienes posgrado, maestría, no doctorado. No terminas nunca. Qué loco, ¿no? Es verdad, nunca se acaba, es una de las carreras de largo aliento. Sí. De largo aliento. Dime, ¿cómo manejamos este tema de criando sin culpas? Primero creo que hay que pararnos en el espacio de ¿por qué culpa? ¿Culpa por qué puedo tener? ¿Qué puede generar una culpa? ¿Qué me puede dar culpa? Por decirte, me puede dar culpa si trabajo mucho y no estoy suficiente tiempo con mis hijos. Está de moda eso, ¿eh? Eso está... Entonces llegas y te sientes culpable y tienes que, de alguna manera, retribuirle a tus hijos todo lo que el tiempo que no estuviste, ¿no? Y el famoso calidad de tiempo versus cantidad de tiempo que... Perdóname, y solamente para endosar lo que tú dices es, ¿y se compensa eso con regalos, con plata? ¿Se compensa con...? Pero hay gente que lo hace. No hay. Es más, trabajas más para comprarles más, para darles, compensarlo por lo que no puedes darles el tiempo. Exacto, no, pero lo que digo es la culpa del papá o de la mamá de, bueno, trabajo todo el día, entonces para sentirme mejor te voy a regalar tu carro, te voy a regalar tu PlayStation, te voy a regalar lo que necesites. Lo que sea, o te dejo hacer lo que sea. A veces no puedo comprarte, pero te dejo hacer lo que sea para que... Qué liberal soy. Sí. Y no es necesariamente así. También hay una culpa a veces por cómo me han criado. O sea, a mí me criaron de una forma, entonces yo no quiero criar de esa forma. Entonces, pobrecito. Por todo. Ahora los papás modernos tenemos pena por todo. Entonces, tenemos culpa por todo. Es que la culpa porque le va mal en el colegio. Y es o mi culpa o es la culpa de los otros también. Ojo, le echo la culpa afuera. A las profesoras, a los profesores, al colegio, al sistema. ¿no? Pero finalmente me termino cuestionando qué estoy haciendo mal para que no funcione esto, ¿no? Puede haber una culpa también por diferenciar a los hermanos. Me llevo mejor con este que con el otro. De repente estoy prefiriendo más porque son los abuelos los que están criando. Claro. También pasa mucho eso. Pasa mucho eso. Entonces, partiendo de ahí, yo creo que, y partiendo del tiempo que tenemos como padres, no sea cronológica, sino 10 años, 20, 9, 2, el tiempo que tengan tus hijos, sobre todo el mayor o la mayor, ahí tenemos que pensar lo primero, pensemos qué está pasando. También hay otra culpa que se da mucho, que es cuando mamá o papá tienen un nuevo compromiso, ¿verdad? O cuando la familia no es la que tú esperabas, te divorciaste, te separaste o nunca te casaste y no le das un hogar que a ti te hubiera gustado darle a tus hijos. ¿Sí? Eso también es básico. Ahora, ¿cómo manejas la culpa?
yo creo que un poquito de culpa, como todo en la vida, un poquito de miedo, un poquito de culpa, un poquito de todo, no está mal. Porque la culpa te va a hacer revisar y te va a hacer actuar y te va a decir, hay algo que no está bien. ¿Cómo puedo reformular esto para que funcione? ¿No? Pero cuando la culpa se va al otro extremo y comienzas a sobreproteger, que lo dijiste al inicio, o sea, comienzas a sobreproteger o comienzas a culparte tanto que no te deja tener una mirada clara y objetiva de criar, ahí perdís. Entonces hay que pensar, primero, yo les diría a los papás, piensen qué está pasando. Pero ¿cómo reconocer, no? Que, o sea, ¿en qué momento ya esta culpa se fue al otro extremo que ya no nos deja accionar? La conducta de tus hijos es la que va a marcar. ¿Qué tipo de conducta? Por decirte, puede ser una conducta demasiado sumisa o demasiado de enfrentarte o demasiado, de repente se enferman por todo, se quejan de todo o lloran de todo. O sea, hay diferentes cosas. Hay chicos que reaccionan agresivamente, depende del temperamento también. Claro, tiene que haber temperamento y hábitos, ¿no? Son conductas, ¿cuándo puedes hacerlo? Cuando son conductas que están como que fuera de lo esperado. O en la casa se portan de una manera, en el colegio se portan de otra, socialmente se portan de otra. Entonces, ya ahí ¿cómo reaccionan? Indicadores. Claro, cómo reaccionan frente al papá, cómo reaccionan frente a la mamá. Exacto. Cómo reaccionan contigo en público y cómo lo hacen en privado, ¿no? Hay varios, digamos, indicadores para poder aplicar tu propia técnica. Sí. Ahora, la culpa va ligada a la pena también, ¿no? Porque quiero evitarle todos los problemas a mi hijo, si somos los papás modernos, ¿no? Ay, pobre, es que mejor le llevo el agua porque si no, no va a tomar suficiente. Que duerma un poco más. Pobrecito, es que te pones a pensar, tiene que levantarse con este frío para ir al colegio. Pero ¿y? ¿Y sí o no? Y claro. Y vas así. Claro. O de repente, no, es que las vacaciones son tan cortas. ¿No? ¿Y por qué le dejan tanta tarea? O sea, pena y culpa a la vez porque nosotros al final hemos escogido el sistema educativo, hemos escogido vivir más cerca o más lejos de una escuela. Es así. Y le toca vivir eso. O sea, yo creo que uno se tiene que acostumbrar a esas cosas. Creo que hay una cosa que a mí siempre me llama la atención y es que he visto en muchas mamás y muchos papás que se sienten dueños de sus hijos. O sea, se apropian de sus vidas y creo que lo que tenemos que entender claro los papás es que no nos pertenecen. O sea, los hemos hecho nosotros con todo el amor del mundo y los hemos fabricado maravillosamente y les vamos a dar todo lo que ellos quieren. Pero no nos pertenecen. Son prestados. Ese de los hijos son prestados totalmente. O sea, digamos, no vas a hacer lo que yo quiera siempre que yo quiera y vas a estudiar lo que yo quiera y vas a comportar como yo. Así no es, ¿no? Ahora, en el tema de crianza hay que respetar siempre. Cada familia tiene una forma de criar. Yo te puedo decir cómo me ha funcionado a mí, me ha funcionado bien, ¿ok? Pero hay que respetar, si tú piensas que esa es la forma de criar, yo tengo que ayudarte a que con tu forma de ver la vida, de querer hacer las cosas, te funcione. Exacto. Esa es la idea. Ahora, en el caso de papá y mamá cuando están separados, también hay una culpa muy especial que se da cuando uno de los hijos se pega más al otro, al otro papá, ¿no? Sea el caso de mamá y observa que el niño está de repente más pegadito al papá, ¿no? Genera una culpa porque dice, algo estoy haciendo mal, que mi hijo no me está queriendo más a mí. ¿Qué pasa ahí? O sea, ¿qué es lo que está sucediendo? ¿Realmente esto que está sucediendo? Yo creo que ahí tienes que revisarte tú, o sea, porque ahí hay un tema de inseguridad en el fondo. O sea, ¿por qué yo voy a sentirme mal porque mi hijo tenga preferencia o no por su papá? O sea, las niñas generalmente se pegan más al papá, los niños más a la mamá. O sea, es algo normal. Esa afinidad también. Claro, eso es un tema de afinidad. Temperamento, gustos. Ahora, en algunos casos, claro, es mucho más fácil. Por ejemplo, y ahí también viene la culpa, ¿no? Llegan a la casa y la típica de papás separados que me dicen, es que la mamá es una bruja y el papá y hace lo que quiere con el papá. Entonces yo le digo que haga la tarea, pero se va con el papá el fin de semana y no hace nada. Entonces llega y yo le pongo las reglas. Ahora también se da al revés. El papá que es el que ordena, el que hace cumplir las normas y la mamá que es relajada total. El intermedio es lo que tenemos que buscar. El equilibrio, ¿no? Y no sentirnos culpables, no sentirnos... Lo aristotélico, ¿no? ¿Qué es lo es que, claro, ¿qué queremos con nuestros hijos? Que sean felices. Venimos con un carnet, cuando vamos a comprar una casa, un departamento, un carro, un par de zapatos, vemos la marca, vemos las ofertas. ¿Cuánto me va a costar? ¿Cuánto todo. Voy a poder pagar? Cuando vas a tener un hijo, ¿qué es lo de que dice? ¿Cuántos hijos quieres tener? 2, 3, 5, quiero tener más. Yo quiero tener más. Yo lo sé, que me acabas de contar.
Entonces, claro, pero ¿planeas más allá? Claro, hay ¿Quién que te da un organizarse. carnet? ¿Quién te da un título para criar? Nadie. Pero debería, ¿no? Haber un Bueno, por eso tu estamos cartón. haciendo, ¿Estás habilitado para tenerlo o no? Ahora, Entonces cada haces tu prueba, das tu examen, ¿no? Ahora, y cada si hijo puedes o no. te supone un reto distinto, ¿no? Porque, digamos, partiendo del caso de que yo, por ejemplo, el caso de Oscar o el caso de X, ¿no? Que ya tiene hijos y de repente los hijos le han salido pues bastante asequibles, llevaderos, qué sé yo, pero de pronto por ahí, ¿no? Le sale, como dicen, una ovejita negra, un diablito. O sea, cada hijo representa un reto distinto, ¿no? Sí. Pero ahí, por ejemplo, también viene el tema de culpas. ¿Por qué? Porque si tú te mides en base a cómo has criado a tus otros hijos y algo está fallando con este pequeñito nuevo, ¿no? Dices, ok, la que está fallando soy yo, o el ambiente, o de repente será porque me separé. Entonces empiezan las culpas ahí también. Ya, pero ahí también tienes que ver que no solamente es el temperamento de tu hijo, sino también tendríamos que ver la etapa que nos tocó vivir, el momento, qué tiempo. No es lo mismo también tener un hijo a los 20 años, a los 25, a los 30, a los 35, a los 40. O sea, también eso tiene que ver con la forma de manejar las culpas y manejar la crianza. Y hay una situación que a veces es incómoda, pero es una realidad. El castigo que a veces se le aplican a los hijos. Yo, por ejemplo, yo nunca les he levantado la mano a mis hijos, ¿ya? Solamente de pensarlo, ya me siento culpable de pensarlo. Pero he descubierto a personas cercanas golpeando, o sea, en la mano, en la nalga, o gritar. Eso genera... Eso es una pérdida de control. Además, todo lo que es... A mí no me gusta llamarlo castigo, a mí me gusta llamarlo consecuencia. Exacto. O sea, todos ahora los se maneja ese término. necesitan una consecuencia. Todos en la vida necesitamos una consecuencia. Pero digo, las madres y los padres que pierden el control y gritan, golpean, sacuden... Creas un hijo, que ese podría ser un tema interesante para un bloque completo, otro miércoles, ¿no? O sea, te vas, pierdes el control y los extremos son los malos. Eso tenemos que entender en crianza. Los extremos. Si tú pegas continuamente, vas a crear o un niño terriblemente temeroso o un niño que golpeador. Le llegue o que golpee a otros también. Porque finalmente te diga, ya pégame, no me importa, no me duele. También es eso, ¿no? Claro. Eso es como para un programa entero solamente de... Claro, pero es que claro, es como, bueno, hoy día le grito, le pego y ya en la tarde te llevo al parque y te compro tu helado. O después, que me pasa con muchos papás a veces en consejería, les gritan, los castigan y luego se sienten culpables. Sí. Y luego vienen los adolescentes y dicen, ay, pero no importa, mi papá siempre hace eso después. No. Claro. Claro, es delicado. Porque te sientes culpable. Exacto. O pusiste la regla y dices, ay, pobrecito, pero es que no será muy pero entonces, muy estricto. ¿cómo? Ok, ¿cuál sería una consecuencia idónea? Bueno, hay que medir las consecuencias, de sus actos, ¿no? O sea, si no, por ejemplo, haces la tarea o si no comes, o si votaste, o sea, no sé, si hiciste algo que merece una consecuencia, entonces, ¿cómo lo mides? De repente, sin televisión, sin juegos, sin lo que realmente les pueda causar un efecto, ¿no? Lo que podríamos hacer de repente es que escriban al Facebook y que nos digan qué les interesa ver y podríamos tratarlo como que por cada miércoles, porque como que todo va ligado en la mano, la culpa, la crianza, la